no puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Peña Hurtado. Vamos a hablar con él sobre la elección presidencial. Tenemos a Daniel Noboa como el nuevo presidente del Ecuador. Ganó con el 52% frente al 48% de la señora Luisa González, que representa al correísmo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. ¿Cuáles son sus primeras expresiones? Usted conoce al presidente ahora, Daniel Noboa. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, hasta ahora lo que hemos visto, lo que quisiera ampliar es un poco, Daniel Noboa tiene una instrucción y una capacidad de las cuales no ha hecho gala. Por ahí, cuando lo entrevistamos en la radio, ¿te acuerdas? Él dijo, yo en he hecho Radio la Centro maestría, estuvo con nosotros al inicio de la campaña. que fue al principio de la campaña. Él dijo, él se refirió a su educación y nosotros se la desmenuzamos un poco. Daniel Noboa se graduó en el colegio alemán, él debe hablar alemán, sé que habla inglés muy bien. Yo creo que va a hacer un buen trabajo, tengo fe. Es oportuno el que en estos momentos veamos una entrevista que sostuvimos con Daniel Noboa, en donde hablamos estrictamente de los temas más importantes que deben ser resueltos en el menor tiempo posible, porque son los angustiantes para la sociedad ecuatoriana. Veamos la entrevista. He leído algunas declaraciones de usted y vincula el problema socioeconómico con la actividad delincuencial. Esta va a ser la base, esto es, solucionar los problemas del país económicos y sociales para luchar efectivamente en contra de la delincuencia. Bueno, son varias cosas. En parte sí, es la delincuencia común, pero las organizaciones narcoterroristas, y uso la palabra narcoterroristas porque eso es lo que son, ya vienen, hemos importado violencia. Son estructuras internacionales. Son estructuras internacionales, es de tráfico de droga y de terrorismo. Entonces, al ser una persona, un narcoterrorista, se vuelve un enemigo del Estado. Ahí entran las Fuerzas Armadas. Ahí las Fuerzas Armadas tienen que proteger la soberanía del país. Y se trata a la persona, al narcoterrorista, como una persona que tiene sus derechos reducidos. No es un delincuente común, no está cometiendo un delito común, está cometiendo un delito contra el Estado. Entonces es muy clave tener esa parte clara. Este gobierno ni siquiera los menciona, no les pone nombre. Nosotros le vamos a poner nombre, apellido, foto, último crimen y último paradero, para que también exista vergüenza pública. Pues hoy en día es casi hasta chévere ser amigo de un narco solo porque te invita una comida o te invita un trago. Tenemos que tener esa vergüenza pública. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en España con el ETA? ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Estados Unidos también con las organizaciones terroristas? Es clave usar eso. Y también debemos de tener una agencia central de inteligencia. Al tener una agencia central de inteligencia, sin tener pues independiente la del ejército, la de la policía y la que se reporta al presidente, eso se vuelve lo que dicta lo que hay que hacer. Y esa agencia central alimenta con información a las fuerzas de reacción, el ejército y la policía. Esa agencia central también revisa el tema de las cárceles, que hoy en día pues se ha vuelto un solo matadero. Y esa agencia central de inteligencia es la que tiene la vigilancia de las fronteras y de los puertos. ¿Qué es lo que ha pasado en la frontera sur? En 1998 se firmó la paz en Brasilia, se habló de crear fronteras vivas, desarrollar el área de fronteras. El Perú sí lo ha logrado, habían 3.000 millones de dólares de inversión, el Ecuador no lo ha hecho y se dice que por esta frontera pasan las armas, estas que se usan para asesinar en el país. ¿Cómo va a frenar aquello usted? Por esa frontera pasa todo. 80% de la droga que entra a este país es importada, la mitad viene por Colombia y la otra mitad viene por el sur. Y es droga boliviana, es droga peruana. Ahí también hay tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando. El contrabando que está matando la producción nacional y la producción de nuestros artesanos. Pasa por ahí. Nosotros vamos a militarizar de vuelta a la zona porque vivimos en un estado de emergencia y que exista vigilancia real
vigilancia con sensores, vigilancia con drones y también sistemas de inteligencia que puedan limitar pues, el accionar o acabar el accionar de estas organizaciones narcoterroristas. El presidente Guillermo Lasso ha logrado una cooperación de los Estados Unidos de $3.000 millones para luchar en contra de la delincuencia. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cuál es su relación con los Estados Unidos? Bueno, yo soy ciudadano americano y claramente no tengo ningún problema con los Estados Unidos y feliz que ayuden los Estados Unidos. También tenemos un acuerdo con Israel de cooperación en seguridad y en cooperación también en desarrollo hídrico. Creo que los israelíes han exitosamente protegido sus fronteras por muchos años, a pesar de que todas las personas alrededor los odian. Entonces ya los han querido atacar y se han ido de guerra con ellos, pero son expertos en seguridad y expertos en administración de agua. A pesar de su juventud, pero por sus conocimientos y experiencia, ha dicho que uno de los puntales de su gobierno será la creación de trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se genera plazas de trabajo? No se va a generar plazas de trabajo simplemente dándole récord de utilidades a los bancos con beneficios tributarios a los bancos. ¿Cómo se lo logra? Bajando los costos de luz, de agua, de combustibles, una tasa tributaria para compañías del 22%, que sería 15 puntos menos que Colombia y que Perú para las compañías, y que existan beneficios tributarios, pero con directa correlación a la generación de empleo. Viene una compañía que quiere poner 20.000 plazas de trabajo en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo, se le da beneficios tributarios, pero tiene que cumplir con la contratación y sostener esa contratación durante el tiempo. El Ecuador ha construido varias hidroeléctricas, sin embargo, no bajan los costos de la energía para los usuarios y cuesta lo mismo que los Estados Unidos. ¿Cómo se puede revertir, cambiar esta situación? ¿Usted lo podrá hacer? Sí, es parte de un programa en conjunto, no es crear macro hidroeléctricas, sino micro hidroeléctricas que tienen potencia de 10, de 20 megas. Eso se lo hace con la base de los ríos, se lo hace de la caída hacia la costa, más hacia la Amazonía, donde están las hidroeléctricas más grandes. De esa manera aprovechamos la corriente de los ríos e invertimos, como inversión pública, inversión público-privada, también en infraestructura de transmisión, que es el principal problema del Ecuador. La transmisión es el principal problema. Nuestro costo de transmisión en el Ecuador es de 5 centavos, cuando en el mundo el promedio es 3 centavos. De esa manera le bajamos al ecuatoriano pues, su planilla de luz en 22%, le bajamos la planilla de luz de las empresas, de los locales comerciales en 22% y volvemos al Ecuador más competitivo. Porque no se entiende cómo es que el Ecuador, que tenía el proyecto Paute en el pasado, que es lo que nos generaba prácticamente la mayor parte de la energía que consumíamos, y estamos hablando de los años 80. Luego viene San Francisco con 400 megavatios y ahora Coca-Cola Sinclair, que costó más de $3.000 millones. Y resulta que la energía eléctrica sigue siendo tan cara o más cara que en los Estados Unidos. El problema es la sí, ¿cuál es la explicación? El problema es la transmisión. El estado de Texas, costo 3 centavos. El estado de Nueva York, 3 centavos. La Florida, 3 centavos. Nevada, 2.9 centavos. ¿Por qué el Ecuador tiene un costo de transmisión de 5 centavos? Porque se han enfocado en los negociados de las hidroeléctricas enormes y se han olvidado de invertir en la transmisión. ¿Por qué no se invierte en la transmisión? Por corrupción también. Porque al no tener una red de transmisión eficiente de 2 vías, una red de transmisión moderna, ¿qué pasa? ¿Qué hace CENEL? Prende las termoeléctricas que le cuestan 14 centavos el kilowatt a los ecuatorianos y le cuesta al Estado un hartísimo dinero subsidiar. Y justifican el alto precio de la energía eléctrica en el Ecuador. Porque dicen que la transmisión está mala, que no alcanza, que hubo merma, que hay problemas, que es un problema de inversión pública en transmisión, no es la generación. El Ecuador genera suficiente electricidad, tenemos un problema de transmisión. Alrededor de 300 megavatios entregan estas hidroeléctricas muy pequeñas, porque está vigente la ley desde hace muchos años, sí. Pero usted considera que debe ser completo, integral, un programa que lleve a bajar los costos en la planilla eléctrica para los ecuatorianos. Correcto. El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Con competitividad y con menores costos vamos a generar inversión extranjera e inversión nacional. Si bajamos los costos, volvemos atractivo el país para que acá se venga a invertir con combustibles más baratos, con electricidad más barata y también con un sistema tributario más sencillo y menor.
Antes se calificaba el desarrollo de un país en base al uso del cemento y del hierro, en la actualidad de la energía, y usted está apuntando a aquello. Sí. Hoy en día es eficiencia energética, es no solo es calidad de vida, es capacidad de adquisición también de las personas y eficiencia energética y servicios básicos. Es así como se ve el progreso de un país, una población que tiene servicios básicos con los que se cumple, baratos, al mismo tiempo acceso a la electricidad, acceso al desarrollo, es como se debería medir el desarrollo total de una persona. Consideramos que era necesario poner al aire esta entrevista. Doctor, ¿qué puede decir usted? ¿Qué puede agregar a esto? Tú ves un poco que Daniel, que se entrenó pues 2 años en la Asamblea Nacional y aprendió el manejo interno de la Asamblea, tiene conocimiento sobre electricidad, tiene conocimiento sobre temas fiscales, es decir, no es con lo joven que es, no se lo ve improvisado. Entonces, creo yo por eso que va a ser un buen trabajo como presidente. Creo que va a ser mucho mejor que lo que tuvimos de Guillermo Lasso. Muy bien, tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en Fernando Aguayo, América. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Daniel Noboa es el presidente más joven que ha tenido el Ecuador. Con 35 años llega a la primera magistratura y es el tercer Noboa en la historia, porque ya por 1850 Diego Noboa fue mandatario por 1 año. Un golpe de Estado lo dejó fuera del poder. Pero también el doctor Gustavo Noboa Bejarano en el 2000 fue presidente de la República. Son datos curiosos. Sí, sí, definitivamente. Y en algún momento yo hacía una reflexión respecto de Clemente Yerovi, que en un breve periodo tuvo una presidencia muy exitosa. Yo esperaría que Daniel Noboa sea un Clemente Yerovi del siglo XXI y que en el corto tiempo que tiene le dé un vuelco al país, sobre todo en el tema seguridad. Incluso en el caso de Diego Noboa, que fue solamente 1 año presidente de la República, hizo varias cosas importantes para el país. Incluso se dictó una nueva constitución. Y usted bien refiere a lo que fue este periodo, ya pues en nuestros tiempos, en donde bastó 1 año y medio o 1 año para hacer una buena gestión. Ese sería el antecedente para lo que puede hacer Sí. Daniel. Bueno, sí, el problema ahora es que tiene todos estos candados y estas limitaciones constitucionales que de alguna manera no le podrían no permitirle ir a la velocidad que él quisiera. Pero vamos a ver cuán sagaz es, vamos a ver con qué equipo se rodea. Sé que ha nombrado algunas personas ya, pero por ejemplo no sabemos quién va a ser el ministro de Gobierno, que va a ser una pieza esencial en este armado de una mayoría en la Asamblea que le permita pues aprobar leyes o cambiar leyes obsoletas.
trabajar sobre el tema de la justicia quizás, es decir, hacer estos jueces anónimos que puedan sentenciar a los, sobre todo, narcotraficantes, para que no tengan esta suerte de vuelta giratoria, que la policía los mete presos y al día siguiente hay un abogado que presenta un habeas corpus o alguna de estas artimañas para soltarlos. Eso tiene que terminar. En este tema él ha hablado de un sistema de tribunales como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, pero eso necesita una reforma y yo esperaría que la Asamblea apoye este tipo de cambio para resolver el problema de la seguridad, es el problema más grave que tenemos los ecuatorianos. Si tú ves las encuestas que le hacen a la gente en la calle, lo que más les preocupa en este momento es la inseguridad. Entonces, la misión principal de este joven gobierno deberá ser pues trabajar ese aspecto sobre todo. Ha dicho usted, tiene que rodearse de personas inteligentes, conocedoras de la materia, jóvenes, sin duda lo van a hacer porque esa ha sido la tendencia de esta candidatura, pero también tiene que haber alguien de experiencia. Usted ha hablado sobre el tema político. Él fue asambleísta por un corto periodo, en definitiva, pero ahora hay que luchar. Son 137 los que conforman la Asamblea Nacional y él tiene apenas 13 o 14 asambleístas. Sí, pero a ver, él en el corto periodo que estuvo de estos 2 años aprobó creo que 11 leyes. Es decir, leyes que de alguna manera cabildeó, consiguió mayorías y fueron aprobadas. Él presidía la Comisión de lo Económico, precisamente. Claro, lo cual quiere decir que él fue a aprender cómo se maneja, digamos, cómo se manejan estas comisiones dentro de la Asamblea. Y yo diría que ese aprendizaje es muy valioso ahora que te vas a sentar como presidente. Quizás eso le faltó a Guillermo Lasso, conocer ese manejo político, quizás haya sido uno de los errores que empujaron a esta resolución en 2 años y medio del gobierno de Guillermo Lasso. Él siempre tuvo una relación muy tirante con la Asamblea. También tenía muy pocos asambleístas, pero se fue peleando con los otros, con los dirigentes de los grandes partidos que eran su oposición, entre comillas, y no le permitieron, pues, prácticamente más allá de la ley tributaria y algunas otras leyes menores, digamos, no tuvo un mayor éxito, al punto que la Asamblea quiso tumbarlo 2 veces antes de llevarlo a la muerte cruzada, o que él la lleve a la muerte cruzada. Pero en la muerte cruzada para él ya fue una obligación, porque como tenía pues una mayoría en contra. O él o la Asamblea. Era o él o la Asamblea, entonces no le dejaron salida y tuvo que ir. Bueno, y en el caso de Daniel, él ha aprobado esas 11 leyes y dice que tuvo prácticamente el respaldo de 100 asambleístas. Quiere decir que sabe cómo hacerlo. Es decir, yo podría inferir que de esa experiencia que tuvo en la Asamblea, siendo él, creo que tenía pues otro compañero, o sea, tenía un grupo de 2 asambleístas, de alguna manera pudo conseguir 100 votos. Entonces, si lo hizo como asambleísta, yo creo que lo va a hacer también como presidente, espero. Ha recibido la felicitación, se dice, se conoce, de varios ex colegas de la Asamblea Nacional. Lo han hecho también alcaldes de diferentes ciudades del país, incluso alcaldías dominadas por representantes del correísmo, lo cual es sumamente bueno. Se piensa que va a ser factible entonces ese diálogo ejecutivo-legislativo. Definitivamente, Fernando, porque la otra cosa que Daniel se ha cuidado mucho en la campaña es de no atacar a nadie. Él hizo una campaña diferente. Parte de su éxito es ese. Él usa a su mujer, Lavinia, que es un influencer, y se van muriendo de la risa haciendo su campaña, es decir, una campaña fresca. Luego aparecen estos muñecos de cartón, entonces Lavinia hace este reto y la gente enloquece. Creo que hicieron 400.000 muñecos y los repartieron por todo el Ecuador. Y fue tendencia en redes sociales, digamos. Yo creo que si algo inclinó la balanza, que ya estaba inclinada a favor de Daniel, y consolidó su triunfo, fue este fenómeno social, diría yo, en las redes, del muñeco de cartón. Pero vamos más allá. La campaña era una campaña que no atacaba a nadie. El señor tenía sus propuestas y lo poco que hizo público, porque tampoco es que iba a los medios mucho, eran, señores, yo en seguridad voy a hacer esto, quiero hacer esta mi linda casa, posteaba en redes sociales y decían, este es mi proyecto. En seguridad, este es mi proyecto. Tener tecnología, cámaras de alta resolución, reconocimiento facial, drones, qué sé yo. Y con propuesta, sin atacar a nadie, hoy tiene a los ecuatorianos pues no solamente ilusionados con que va a ser una buena presidencia, sino que la oposición ha dicho muy bien, ¿qué hacemos para sacar al país adelante? Él ha dicho, vamos a recuperar la paz. Habló también de salud, de incentivos tributarios para que se puedan crear unidades de trabajo, unidades productivas. Lógicamente es lo que está esperando la ciudadanía.
Él está invitando además a ciertas compañías transnacionales a que pongan, entre ellas Amazon, ojalá pueda concretar la traída. Imagínate que pueda venir un monstruo como Amazon a operar en el Ecuador. Digamos, eso genera una cantidad de plazas de trabajo impresionantes y sería, pues, ojalá se pueda concretar. Y él tiene las relaciones para poder conseguir y entusiasmar precisamente a ese tipo de inversionistas. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos. En la Clínica de Ojos Dr. José Cotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Daniel Noboa, el nuevo presidente del Ecuador, que va a asumir precisamente la conducción del país en el mes de diciembre, ha recibido las felicitaciones de varios mandatarios de América Latina y también de otros continentes. Pero es curioso saber que los presidentes de izquierda, como Lula da Silva, el mismo presidente López Obrador, el presidente de Chile, son los que inicialmente tomaron esa iniciativa de felicitarlo. Bueno, a ver, los presidentes tienen esas costumbres, ¿no? O sea, tú ganas y ya cuando es irreversible la tendencia y se han contado pues el 90% de los votos y tienes 4 puntos de diferencia, ya es imposible que haya un cambio de tendencia. Llegó el saludo de Gustavo Petro, también de Fernández de Argentina. Sí, señor. Y mira tú, la tendencia de estos nuevos políticos, que son como Boric, que son relativamente jóvenes y que tienen estas campañas atípicas que finalmente los colocan en primeras magistraturas y, bueno, con resultados más o menos buenos. Pienso yo que el hecho de que Daniel, bueno, como yo te dije, Daniel, su segundo idioma es el inglés, pero también habla alemán y habla inglés perfecto. Entonces, creo que para él va a ser muy fácil interactuar con presidentes como, por ejemplo, con países como los Estados Unidos, de cara a traer esas inversiones que tanto buscamos. El embajador Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en el Ecuador, él ha dicho claramente: estamos para apoyar en todo al nuevo gobierno y continuar con los programas establecidos. Hay un memorándum que fue firmado y que contempla una cooperación de más de 3.200 millones de dólares en equipos, en materiales. Así que todo eso tiene que seguir siendo canalizado por parte del siguiente gobierno. Sí, señor. Acuérdate que tenemos pendiente la firma del acuerdo comercial con China, que tiene que ir a la Asamblea. Con Corea también ahora. Con Corea, con El Salvador, con algún país centroamericano. Con Costa Rica, que quedó pendiente. Entonces, claro, requiere del pronunciamiento de la nueva Asamblea. Claro, pero repito, yo sí creo que Daniel va a tener la habilidad de sumar esos 100 votos que necesite para darle paso a todo esto que lo tenía trabado por el poco éxito que tuvo el gobierno de Lasso para tratar estos temas con la Asamblea, que eran temas trascendentes para el Ecuador, que hubiera sido diferente si tuviera una mayoría con los socialcristianos, que era un partido pues muy afín a la tendencia de Lasso, que desgraciadamente no lo logró. Bueno, ya. Pero que ahora también se han pronunciado a favor de apoyar en todo lo que implique iniciativas que sean
buenas para el desarrollo, la producción, el bienestar de los ecuatorianos. El problema del Ecuador y los problemas son tan variados y graves que es cuestión de que todos tenemos que poner el hombro para sacarlo. Es decir, aquí o todos empujamos y apoyamos este nuevo gobierno que nos traiga y apoyamos sus soluciones o sus propuestas de solución, o este país es inviable. Entonces nos toca a todos hacer un esfuerzo. Bueno, reiterar esto de que la señora Luisa González dijo que esperan trabajar en conjunto, me imagino en la Asamblea Nacional. A ver, yo ahí sí te voy a hacer una crítica sobre Luisa González, que fue una figura destacada, que quizás la libretearon mucho. Al principio, en la primera vuelta, pues era una Luisa diferente, era una Luisa muy correísta. En la segunda como que quiso independizarse más. Pero estas figuras creo que son figuras fugaces en el correísmo. Yo no veo primero yo no le veo una esencia. Yo oí a Jorge Ortiz calificar a Luisa González y decía, ella es una desnutrida intelectual. Usaba una palabra, unos adjetivos calificativos. Muy duro en este caso. Muy duro, pero que no deja de tener razón. Es decir, yo pienso que académicamente Luisa González tiene una formación relativamente escasa, y yo no creo que Correa, digamos, la vuelva a usar o que tenga el poder como para decir, Daniel, te vamos a apoyar porque yo hoy... No. Una cosa es Rafael Correa, otra cosa es Luisa González. Es decir, una cosa es incluso Patiño y otra cosa es Luisa González. Es decir, esos jerarcas del correísmo son los que toman las decisiones y verán si apoyan o no. No es la emisaria en este momento. Y yo creo que Luisa González es simplemente una emisaria. Automáticamente usted, con esos criterios y estas exposiciones, nos hace ver que estamos también a puertas de una nueva elección, que es el año 25, y en donde de pronto el propio presidente electo, Daniel Noboa, va a intentar llegar a la presidencia de la República. Para eso tendrá que hacer una muy buena gestión. Y por el lado del correísmo, ya ha dicho usted, de pronto no será la señora Luisa González y aparecerá otro personaje. Seguramente. Porque también van a buscar la presidencia ellos. Pero por supuesto, y creo que tratarán de no equivocarse como lo hicieron con Luisa González, porque yo sí creo que, ejemplo, yo creería que Marcela Guiñaga era un mucho mejor perfil para candidato que Luisa González. Ahora, llegó a tener el 48% también, pero repito, creo que esto es fugaz, porque no la veo en carrera política. Si yo no creo que Luisa González vuelva a ser la candidata del correísmo en el 2025. Y si mi duda es si es que ir a por la reelección es compatible con solucionar los problemas simultáneamente. Y posiblemente ahí sí hay una divergencia entre estos dos propósitos. Creo que el arreglo significa sacrificio, y ese sacrificio no es muy popular en votos. En esta parte final del diálogo, como también ha dicho Daniel Noboa, que quiere llamar a una consulta popular, cabe una breve reflexión o análisis. Debería más bien dedicarse a trabajar. No creo que hay tiempo ni espacio para consultas al pueblo ecuatoriano. Sí, pero es que lo que él dijo, acuérdate que el tema legal, el tema de la justicia requiere ese cambio. Y eso es lo que él está buscando con la consulta. Es decir, a ver, señores, como estamos en esta puerta giratoria en donde los narcos entran y salen y no podemos, digamos, me mueven a los presos de la cárcel 1 a la cárcel 2 porque un juez le dice que eso hay que cambiarlo. Y la manera de cambiarlo es con una consulta. Entonces, si la hace rápido, yo creo que con el input que va, pues esta viada del presidente más joven que hemos tenido en el Ecuador, podría ganarla y eso sería parte de la solución. Está bien, sí, él ha hablado de que la pregunta sería sobre un tema precisamente de cambio en la justicia, para impedir la impunidad en el país, que es lo que nos tiene absolutamente mal, porque los mismos delincuentes que han asesinado y han estado presos son los que vuelven a asesinar a otros ecuatorianos. Sí, señor. En ese sentido, la impunidad también contempla los crímenes de cuello blanco del pasado. Es decir, no nos olvidemos que vivimos entre 10 y 14 años de una tendencia ideológica que prácticamente no fue auditada. Luego han aparecido pues estas irregularidades como el arroz verde, digamos. El caso Sobornos, que tiene afuera al expresidente Rafael Correa y estuvo en la cárcel Jorge Glass. La refinería de varios miembros del gobierno han tenido complicaciones señor. Judiciales. Y yo creo que ese billete hay que buscarlo y hay que traerlo. Entonces, ojalá que este gobierno pueda hacer eso también. Doctor, muchas gracias. Licenciado, gracias por la invitación. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, pero muy mal administrado por los
tanto equivocado en un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta